Nos toca hablar ahora de la educación de la antigua Grecia. Vamos a hacer un recorrido histórico desde la época arcaica hasta la helenística y en este momento vamos a hacer una introducción de cada una de estas etapas, empezando por la edad arcaica, que abarca del siglo 8 al 5 a.C. ¿Cuáles son como los puntos más importantes y que en otro momento nuestra compañera Ale va a desarrollar más a profundidad? Bueno, está unida a la visión de Homero, inspirada en la paideia, que es la paideia, la máxima aspiración griega en términos educativos. En esta época, la importancia estaba centrada mucho en ser héroe, sobresalir, competir con los demás. Esa era su máxima aspiración. Uno de los conceptos importantes en esta época fue el tecné, que bueno, incluye la formación física y gimnástica, así como el manejo de armas. ¿Cuáles son sus valores esenciales? Eran el honor, el sentido del deber, el orgullo de la casta, el amor a la gloria. Su principal recurso educativo era la mímesis, que es esto, la capacidad de imitar. Entonces, su fórmula educativa, o la fórmula que más ocupaban en esa época, era la poesía, por la cuestión esa de repetir. Era básicamente repetir, sin llegar mucho a la conciencia. Esto viene un poco más adelante en la Grecia clásica. Hesíodo, por otra parte, representó mucho la versión popular de la paideia arcaica, dándole valor al trabajo y a la justicia. Y también retomó el término de sabiduría sencilla. Comenzó también a democratizar la educación. ¿Y qué quiere decir esto? Que él buscaba que la educación abarcara o llegara a más personas, no se quedara nada más con algunos. Y él también incluyó el término de ethos, que significa ética. Eso es como lo principal de esta época. Luego nos vamos a centrar en lo que es el clasicismo, que abarca del siglo 5 al 6 a.C. Los puntos importantes o introductorios que les voy a comentar son los siguientes. Se le llama también educación espartana. Aquí hubo una estratificación social, un espíritu de conquista, de superioridad, también, y lo remarcan mucho, hubo un empobrecimiento cultural por todo lo que venía ya de la época pasada, que les comentaba que había mucho esta cuestión de repetir sin llegar a una máxima sabiduría, un entendimiento. Entonces ya se venía arrastrando ese empobrecimiento cultural, porque en la época anterior eran otros valores los que se resaltaban. Entonces, a partir del siglo más o menos 7, Esparta fue cuando empezó a florecer culturalmente, después de que estuvo una época estancada. ¿Cuáles son los valores espartanos? Como ya lo comentamos antes, vamos a hacer la comparación. El orgullo, también un poco parecido a lo de la época pasada, pero también se resalta mucho la obediencia, el honor, la lealtad y la austeridad. Esto nos puede sonar un poco conocido en esta época actual. La formación iba basada, si bien también en lo físico, ya se le daba importancia a lo moral, sin mostrar tanto el aprecio a la instrucción intelectual todavía. Había un trasfondo cívico y también un poco más de concordancia entre ciudadanos. Entonces podemos decir que desde esa época ya, al menos con los griegos, se empieza a ver un poco lo de la formación cívica, que actualmente lo llevan desde edades tempranas. Se valoraba, como ya les dije, mucho la fuerza física. En cuestión de las mujeres también esto era algo que se resaltaba y se valoraba mucho, la ligereza femenina, porque también estaba asociado al que la mujer, al tener estas características, podría servir también para reproducir y para poder procrear mejores personas, ¿no? Para los espartanos la prioridad era aumentar la población. Para ellos era muy importante y por eso se valoraban estas características en las mujeres, porque ellos necesitaban tener más población, pues por todo el contexto que se estaba viviendo de guerras, de conquistas. En cuanto a su estructura organizativa de la escuela, era comparado con un cuartel militar, donde había campamentos, había magistrados, había esta figura que ya no está actualmente, que yo creo que si existiera sería una atrocidad, los mastijófonos, que es un castigador o corregidor. Entonces ya podemos hacernos una idea de por qué se le comparaba a un cuartel militar.
Más adelante seguimos con la Grecia clásica, pero dirigidos a Atenas, que viene del siglo V al 4, antes de Cristo. Era un contexto inestable, de muchas guerras, se sigue arrastrando el clasicismo griego, aunque también en esta época empieza un poco ya a verse por la capacidad de reflexión del individuo, el sentido de la diferenciación. Se empezaba ya a justificar la democratización, porque era importante tener un poco más en cuenta lo de la democracia, la dignificación del trabajo, que si bien vimos que ya desde Esparta había ya esta cuestión de darle valor al trabajo, y se siguió con esta idea de que se tenía que educar a todos. Esta época también fue una donde hubo mucha promulgación de leyes, donde ya se vio y se trabajó por un Estado libre. Hubo participación ciudadana en asuntos políticos. De hecho, era algo que se reconocía, como que la persona que no quería participar en asuntos políticos sí se tenía como un concepto no tan bueno, ¿no? Porque lo que se buscaba era que la gente hiciera conciencia de todo lo que estaba pasando a su alrededor y que empezara también a hacer algo por el país, por la ciudad en donde vivían. Aquí se refuerza la educación cívica y los pilares éticos sociales. Por ejemplo, está lo que ya les decía de ser un poco más reflexivos, de tener amor a la patria, poder tener esta participación, ver por un Estado libre. En cuanto a la economía, bueno, ya había un mejor orden de la sociedad, se vio por leyes más justas, y bueno, aparece un término, aparecen varios términos que me parecen importantes, que es economía, que significa buen orden de la sociedad, leyes justas; isonomía, igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos; eucosmía, aspiración de alcanzar el buen orden en lo público y en lo privado. Entonces, creo que nos podemos identificar actualmente con varios de estos términos, porque actualmente, si bien no hemos alcanzado un estado ideal, se busca que la gente participe cada vez más en las decisiones políticas, que haya leyes más justas para todos sin dejar a nadie atrás. Todos estos grupos que históricamente han sido vulnerables, se busca también la creación de nuevas leyes que los protejan. Entonces, podríamos decir que ya desde aquella época se empezaban a promulgar o a velar por este tipo de pensamiento, implantar este tipo de pensamiento en los ciudadanos. También, claro, la formación física, y yo creo que es algo que vamos a ver en todas las épocas de los griegos, fue muy importante. Sin embargo, aquí retoman la educación musical. Entonces, ¿por qué? Y eso es muy interesante, porque para ellos la educación musical era un efecto purificador del alma. A través de la música se educaba al espíritu, que los acercaba a la belleza, al bien y a la verdad. Había dentro de la educación lo que eran gimnasios y simposios. Entonces ya podemos también aquí reconocer algo que actualmente se sigue llevando a cabo. Fueron ellos los que crearon los simposios. ¿Qué era esto en ese momento? Los ancianos transmitían sus conocimientos a los más jóvenes. Entonces actualmente se siguen haciendo simposios con esta misma idea de los más preparados, los más expertos, puedan compartir ese cúmulo de información y de experiencias con otros que apenas estamos empezando. Creo que uno de los objetivos de poder realizar estos ejercicios y estas comparaciones es precisamente ver cómo algunos de los métodos o ideas que tenemos hoy en día se vienen gestionando desde hace mucho tiempo. Los griegos fueron parte importante de lo que hoy es la educación, pasando por un sinfín de contextos sociales que obviamente todos nos tenemos que adaptar siempre a las circunstancias. Un ejemplo es con lo que estamos viviendo o lo que vivimos de la pandemia, cómo se tuvieron que modificar algunas cuestiones pedagógicas, de enseñanza, de aprendizaje, cuestiones emocionales que también variaron. Entonces eso es lo importante y lo que podemos rescatar de todo esto, ver cómo cada época trajo consigo algo que hoy en día se sigue utilizando tal vez de manera diferente, pero es interesante hacer estas comparaciones. Y bueno, enseguida mi compañera Ale va a profundizar en cada una de estas etapas
para poder seguir haciendo un análisis que finalmente también los griegos nos enseñaron que no solo es conocer por conocer. Llegó un momento en el que se dieron cuenta que la reflexión y la comparación con nuestro mundo, con el mundo que nos rodea, es importante. Centraremos la descripción de la educación en la antigua Grecia en el periodo helenístico, el cual comprende del siglo IV a.C. al siglo XI a.C. Este periodo comienza con la muerte de Alejandro Magno y termina con la consolidación del Imperio Romano. A pesar de que la forma de gobierno se modifica porque Roma va consolidándose como gobierno y Grecia va perdiendo territorio, no existe una modificación en la tradición educativa. La ideología social de la época seguía viendo a la educación como una representación de la civilización, la individualidad y el intelecto. Y aunque ya no gozaba del carácter nobiliario, aún se consideraba como una forma de desarrollar el espíritu y los aspectos artísticos. Antes se preparaba para la guerra y ahora no solamente era la guerra, sino también el desarrollo del espíritu en busca de una personalidad individual perfecta a través de la educación. En lo referente a la estructura de la escuela, el infante estaba al cuidado de alguien que se encargaba de su seguridad y de irlo preparando para cuando ingresara al gramatista o citarista a los 7 años, o la escuela elemental básica, lo que hoy conoceríamos como la primaria. En este nivel, el estudio de las letras era primordial. Se comenzaba con el alfabeto, a recitarlo y después, como tradicionalmente se enseñó durante muchos años a leer de manera monosílaba, con bisílaba, hasta que se fuera consolidando en la lectura. Aquí el pedagogo era un transmisor de ciencia, un educador que acompañaba al estudiante en la consolidación de la lectoescritura hasta que cambiara al siguiente nivel, al gramáticos o literario científico. Esto es a la edad de los 7 a los 14 años, en el cual había una preparación en cuestión de la argumentación y el resumen. Se estudiaban las obras de la escuela clásica como Homero, Virgilio o Cicerón, y aquí sería lo que consideramos como la educación secundaria. La parte que más abordaba era la parte literaria y científica, hasta continuar con la otra parte, que el siguiente nivel, que era el retor o el retórico filosófico, que comprendía de los 14 a los 21 años. Aquí en el sofos o sabiduría, también se comenzaba con la enseñanza de los oficios. Aquí en esto se enfocaban en el estudio de los textos de la escuela clásica, pero en corregirlos y en leer, y hasta que se pudiera dar una explicación y una crítica y recitar los versos de memoria de la escuela clásica. Es importante señalar que solamente una parte privilegiada de la zona urbana concluía el retor, y que pocos concluían en la zona rural el gramáticos. Eran pocos los que concluían a menos que encontraran algún benefactor que se encargara de su educación en la zona rural. Pero el porcentaje de estudiantes que pasaban al siguiente de la zona rural prácticamente era nulo. Y en la parte del retor, solamente la parte privilegiada urbana concluía. Ahora, el siguiente nivel que existía, al que no todos ingresaban, era el efebia, de los 18 a los 20 años. Aquí se preparaban a los guerreros y se enfocaba más en la parte militar y cívica. Muchos lo veían como una manera de obtener seguridad y manutención, a través de permanecer en estas escuelas en las cuales los preparaban para ser guerreros. Ahora, las características de la escuela. Pues la escuela era obligatoria, pública y gratuita. Y aunque el Estado dictaba que fuera obligatoria, pública y gratuita, no siempre se encontraba en posibilidades de sostener eh,
la educación en todas las zonas. Entonces, al no existir recursos, se buscaba la iniciativa privada, lo cual resultaba en benefactores que apoyaran a la educación privada. Y es así como existen benefactores para la educación privada, como Atalos en Delfos, Eumenes II en Rodas, Eudemos en Mileto y Politros en Teos. Aquí, a través de todo esto que se recolectaba por los benefactores, se creaba un fondo con el cual se le pudiera pagar al maestro. Es así como el maestro podía tener acceso a un salario fijo. También era sometido a entrevistas y a un proceso de selección para asignarle vacantes en lugares donde se necesitara un maestro. Y se le proporcionaba una cantidad anual para que su mantenimiento, para que él pudiera eh, tener un salario fijo. Se le consideraba al maestro también como un puesto de privilegio. Y aunque también era demandado de algunas cosas, también era criticado. También el ser maestro gozaba de un cierto privilegio en la sociedad, un estatus de respeto en la sociedad. Se sabe que existía el castigo corporal en los estudiantes que no presentaban una actitud correcta delante de su maestro, o que el desempeño académico del estudiante no fuera óptimo, se recurría al castigo corporal. También como características de la escuela, se sabe que seguían existiendo los gimnasios, que se daba mucha importancia también a la educación artística. Llevaba materias como música, en el cual se les enseñaba a tocar la lira, y el dibujo. Los deportes seguían siendo muy importantes en la educación, y también la asistencia al gimnasio, donde aprendían a nadar y donde aprendían deportes y mantenían su cuerpo en condiciones de salud óptima. Los materiales que se tienen registrados que se utilizaban eran el papiro, las tablillas, la cera y la esponja. Eh, el papiro se utilizaba para la lectura y para la escritura. En las tablillas se escribía con cera y se borraba con las esponjas, en algo similar a lo que es ahora las gomas de borrar. También existían plumas con las cuales se escribían, y hay registros de un material que se utilizaba para moldear las letras del alfabeto, que sería similar a lo que ahora hacen los infantes en preescolar cuando moldean sus nombres con plastilina. De los maestros que se mencionan está Luciano, Orbilio, Homero, el maestro por excelencia, y Horacio. Y el rol del maestro, el maestro, como mencioné anteriormente, se sometía a un proceso de selección eh, a través del cual, bueno, podría ser lo que ahora, cuando los maestros se someten a los exámenes para ser seleccionados para una plaza pública en educación. Se sometió a un proceso de selección donde se asignaban en los lugares en los cuales eran requeridos. Gozaba de ciertos privilegios y un salario fijo, aunque también se sabe que cuando subían los impuestos, el salario y las condiciones del maestro se veían afectados. Sin embargo, al recurrir a benefactores, pues también se podía asegurar un salario fijo para el maestro. Algunas similitudes con la escuela en la actualidad: existe una educación obligatoria. Los griegos legislaron sobre la educación obligatoria, sobre la educación pública y sobre la educación gratuita, tal como la conocemos también ahora, hoy en día. La instrucción buscaba adquirir cultura general y estaba dividida en etapas, como está dividida ahora también la educación. En conclusión, la educación era vista por los griegos como una manera de modelarse a un tipo ideal de la humanidad,
Buscaban a través de la paideia o la educación y la humanitates o humanidades, una educación integral que incluyera no solo el físico, sino también el intelecto y los valores de su sociedad.